Pues muy bien, queridos hermanos, sean todos ustedes más que bienvenidos. Y bueno, pues vamos a reiniciar, ¿sí? A iniciar de nuevo esta última charlita. Espero que algo nos haya ayudado todo esto, ¿no? Decíamos hace un momento en la oración después de la comunión, y se acabó el mes también. Dios y Padre nuestro, concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros, para que uniéndose fielmente a los santos misterios de los que ha renacido, se siente impulsado por ellos a una vida nueva. Bueno, esta no es lo que dijimos ahorita, pero pues no sé cómo está. Tráeme el misal romano. Esta traducción como que no me gustó. Suele ser frecuente que no me guste esta traducción, pero bueno. Aquí en esta traducción del misal dice una cosa muy bonita. Se me hace una traducción mejor que... concédenos, Señor Dios nuestro, creer profundamente que por la muerte de tu Hijo, padecida en el Calvario y anunciada en esta Eucaristía, en cada misa vivimos ese misterio de amor, de entrega, de sacrificio. De hecho, la celebración de la Eucaristía, les decía, recuerdan, las primeras comunidades, tal vez es el embrión de lo que después van a ser los relatos de la pasión, porque aquellas primerísimas comunidades que se reunían para celebrar la Eucaristía, los primeros años, al oír lo que aquí decían, bueno, pues, ¿qué es eso de que la cruz, la muerte, la sangre, la redención, etcétera, etcétera? Y fue haciéndose necesario ir haciendo una catequesis sobre la pasión y su significado sobre todo. Entonces, esa muerte de tu Hijo, padecida en el Calvario y anunciada en cada Eucaristía, tú nos has dado la vida eterna. Eso sería lo esencial. Esta oración de hoy sería todo, sería lo esencial. Todo lo que hemos dicho se resume en esto. Y luego, como ahora ya andamos arreglando los aires, ya les quitaron las cuchillas y entra un poquito más de fresco, Entonces, por eso andamos así como que, así. Qué bonita oración esta, pero no sé por qué esta pone otra cosa. Qué carambas. No, esta es otra cosa. Tengo que confrontarlas con el original ahorita. Esta es la oración. Esta es muy bonita y esto es todo lo que hemos dicho y podemos decir. Esa muerte de Cristo en el Calvario y que anunciamos en cada misa, en cada Eucaristía, tú nos has dado la vida eterna. Eso hay que creer, eso es todo. Ya lo más que digamos, ya es una catequesis, una explicación, pero lo importante es esto. Queridos hermanos, y en ese afán de catequesis, bueno, pues nos acercamos un poquito más. Ahorita llevamos ya algunos más en la... A ver, Julius Máximos, aquí estamos. Y llevamos una audiencia buena, regular, buena, por medio del Face. Gracias por conectarse, por estar con nosotros. No hay ninguna pretensión de nada, a veces doy ciertos giros porque no, igual nos está viendo algún especialista y va a decir que se va a quejar. Entonces a veces doy ciertos giros un poquito más estrictos, pero no, nada que al alma llegue. Nada que el alma llegue. Hermanos queridos, vamos a ver un aspecto ahora. Decíamos que la pasión de Cristo es por nuestros pecados, y tengo un apartado ahí que se llama lo que veíamos ayer, que el artista, en este caso el cineasta, todo eso que vemos
en lo exterior que ya tratamos de explicar, de medio entender y comprender, en el sentido de que es la creación entera, el cosmos, el que está interviniendo allí, el cielo, la luna, las nubes, el viento que se mueve, la noche, en fin, todos los elementos de la naturaleza que confluyen. La tentación terrible simbolizada ayer que la vimos así espeluznante. Bueno, pues decíamos, todo eso es la forma de expresar una lucha interna de Jesús. De esa manera, esos elementos están ahí, pero es obviamente que ese ángel tentador no está ahí, no se hace ver, los evangelios no dicen nada, sino es una forma de escenificar una lucha interior de Jesús como no tuvo otra. Es terrible lo que ahí está pasando. A Jesús le duele mucho porque Él alcanza a ver todo lo que viene, todo lo que sigue. El demonio lo ataca horriblemente, frontalmente, y le dice, el pecado del mundo es un peso muy pesado, pesa muchísimo. Ningún hombre puede con él. En primer lugar, el demonio le dice, tú no eres más que un hombre. Ningún hombre puede con eso. Nunca, jamás, imposible que tú quites el pecado del mundo. O sea, lo que estás haciendo es inútil. O sea, ¿de qué se trata? De desmoralizar. Igual que como ustedes y yo a veces nos venimos abajo, nos alejamos. Primero, no venimos a la iglesia, primero porque hace frío, después porque hace viento, luego porque hace calor, y luego porque no tengo ganas, y ahí nos la llevamos. Y Jesús, también el diablo está llegando a un punto de quiebra. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? No vas a lograr absolutamente nada. Jesús lo sabe. Jesús sabe que mucho, y lo dijo en sus parábolas, mucha de la semilla tirada, mucha de la semilla sembrada se va a perder. Jesús no es un iluso, no está ahí. Él sabe que mucho se va a perder. Incluso nomás una partecita cayó en tierra buena y dio un poquito de fruto. Casi no hay tierra que dé el 100%. Pero mucho, el 70 y tantos por ciento se perdió. Entonces él sabe, lo sabe desde el inicio, lo sabe, y entonces el demonio es donde le está pegando en esa realidad. Luego le dice preguntas muy sencillas: ¿quién eres tú? Y luego después le dice, ¿y quién es tu padre? O sea, está tocando los puntos neurálgicos de todo lo que Jesús es y ha venido a hacer, sencillamente. Y en realidad esa va a ser la gran tentación de Jesús a lo largo de su vida. Todavía clavado en la cruz, de nuevo la tentación viene de los hombres, ya no del demonio. Es la misma, si ustedes se fijan, es el mismo denominador común. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creemos en ti. Si eres el Hijo de Dios, es la pregunta del demonio, es la gran duda. Y es por donde están atacando. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees que eres? El pecado del mundo, olvídate. Eso es imposible. Es el amargo sabor del pecado. Y los místicos, muchos de los escritores místicos, videntes incluso, dicen que esto fue uno de los puntos muy dolorosos en la pasión de Cristo, porque Él lo sabía. El demonio no le estaba descubriendo ningún panorama nuevo, ningún escenario que Él no hubiera visto. Sabía que eso iba a ser inútil, que muchos no iban a creer en Él. Miren, ya somos menos que ayer antier. Por eso yo nunca paso de 3 días, porque el cuarto ya gano por default. El primer
el sufrimiento de Cristo en Getsemaní fue una única e interna experiencia del pecado humano. Ahí está dentro. Es a lo que Él se está enfrentando. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que voy diciendo, si ustedes se fijan, no tiene una lógica formal. No lo podemos explicar, no tiene lógica. Al final diremos algo. Jesús estaba libre de pecado. Él jamás cayó en la tentación, en el orgullo de la autosuficiencia. Él permaneció fiel a la ley, a la voluntad de Dios, a lo largo de toda su vida. Pareció fiel. Esta ausencia de pecado es una característica especial del Salvador, prefigurado por el requisito de los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento, en reparación por los pecados, según el cual los animalitos que iban a ser sacrificados serían animalitos corderos sin defecto alguno. O sea, los que iban a ser sacrificados. Jesús no tiene ningún pecado. En Getsemaní, sin embargo, el mal del pecado se ha derramado en el alma de Jesús. Ahí se acumula el pecado del mundo. Es muy importante que nos fijemos en la liturgia, en las fórmulas, en todo. Que quisiste subir al madero de la cruz con nuestros pecados. Decimos, Señor, ten piedad. Este es el hecho. Detrás de lo que nosotros vemos en nuestro mundo, descubrimos la realidad del pecado. No estamos impuestos a ver esto. Pero detrás de tanta desgracia, de tanto sufrimiento, incluso inútil, hay mucho de pecado. Tantas familias rotas, tantos sufrimientos, tantas heridas que no van a poder ser sanadas, etc. Él se ha convertido en el chivo expiatorio. No sé si han escuchado esa palabra alguna vez por ahí. El chivo expiatorio, pero ustedes no saben qué es, ¿verdad? Ni dónde se origina. No, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir en el Levítico, capítulo 16, si no me equivoco. Ahí está. En el día de la expiación, que era para la purificación del pueblo, el sacerdote llevaba al lugar de los sacrificios en el templo 2 chivitos, 2 chivos, ¿verdad? Y uno era sacrificado ahí mismo, y luego se sacaba y se tiraba. No era un animal bien visto por los hebreos. Y otro chivo, a ese chivo el sacerdote lo agarraba de los cuernos y confesaba todos los pecados propios y todos los pecados del pueblo, como para echárselos encima al chivo. Le echaba encima todos los pecados del pueblo, infidelidades, sacrilegios, todo lo imaginable. El sacerdote agarraba aquel chivito y le cargaba todos los pecados del pueblo, todo lo que hubiera habido por haber, al pobre chivo. Y entonces al chivito, ya una vez cargado con los pecados que el sacerdote le había echado encima, iban y lo soltaban en el desierto, donde estaba el demonio Azazael, si mal no recuerdo. Entonces ya en el desierto el chivito, pues se lo comían los lobos, los coyotes, lo que fuera. Ahí lo devoraban al animalito. Él expiaba los pecados del pueblo. Ese es el chivo expiatorio. Él no ha hecho nada, pero lo cargaban con el muertito. Y ahí viene la famosa expresión tan socorrida entre nosotros del chivo expiatorio. No es que aquí en México se use esa figura para la justicia, no, ¿verdad? Pero puede darse. Un que otro chivo expiatorio por ahí. Entonces, ese es el chivo expiatorio. Jesús, en realidad, es el chivo expiatorio. Él no tenía nada que ver y pagó todo lo que había que pagar. Eso es lo que, mire que me le bajen volumen allá, Elsa y compañía. Él se convierte en el chivo expiatorio, en el sentido estricto de esta imagen, que esta imagen tiene en el Antiguo Testamento. De todos los pecados cometidos por el hombre y la mujer, y de todos los pecados que habrían de cometerse en el futuro, ¿verdad?, quedan ahí atrapados en la cruz, quedan. Jesús carga con ellos.
Isaías habla de un personaje misterioso al que llama mi siervo, y de él dice: mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los pecados de ellos, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí los pecados de la muchedumbre e intercedió por los pecadores. Isaías 53, 11, 12. Este personaje misterioso es el chivo expiatorio. Él carga con el pecado del mundo. Pero también Jesús sabe que no, muchos no van a poder, no van a entender, no van a responder, y estamos frente a un amor no correspondido. Y cuando el demonio le presenta esa posibilidad de fracaso, eso hace que el alma tiemble. ¿Para qué? ¿Qué ganas? ¿Cuál es la intención que tiene? No, esto no va a tener efectos, resultados. En efecto, él tomó sobre sí la responsabilidad de cada traición e infidelidad, de cada injusticia, de cada desobediencia de cada hombre y de toda la raza humana a la voluntad de Dios. Todo lo tomó sobre sí. Todo. Nuestras envidias, nuestros rencores, nuestros celos, nuestras disensiones, nuestros pleitos, nuestras desconfianzas mutuas, nuestra falta de amor, nuestra falta de claridad, de honestidad, nuestras traiciones. Hablábamos ayer, de hecho. Todo lo tomó. Incluso la gente que está acostumbrada a vivir, acostumbrada a la vida de pecado, siente el remordimiento de la agonía cuando se enfrenta con la verdadera naturaleza y las consecuencias de las acciones pecaminosas. Los salmos le pedimos al Señor: perdona mis pecados, también los de mi juventud, de los que no me acuerdo, de los que ni siquiera sé, dice el Salmo. Perdónanos, Señor. Detrás de cada proyecto de amor que se derrumba, que se deshace, está el pecado. El pecado puede meter toda una civilización como la nuestra, mandarla por un camino que no es el de Dios. Lo podemos ver nosotros en la Europa antes cristiana, en la España, que fue la gran misionera, en Francia. Por decir, años 60, el 70% de los misioneros en el mundo eran franceses y francesas. Ahorita andamos en ceros. Ya el Islam es la segunda o primera religión en Francia. Se va bajando. Nosotros somos bautizados, pero ¿qué? Paganos. Decía Papa Benedicto: tenemos que acostumbrarnos a ser minoría. En realidad somos minoría. Pero aquí también, aquí en la jurisdicción de Jesús Maestro, todos están bautizados. Lo que es la jurisdicción de aquí, verán los que tenemos. No queremos, no sé. Al asumir el peso de la culpa, del dolor, se intensificó más allá de lo imaginable en el alma del Salvador. Primero, por su perfecto amor a Dios, despreciado por el pecado, y segundo, sencillamente por la multitud y atrocidad de los pecados que Él asumía como propios. Esto es importante. Y esto hay que tomarlo muy estricto, muy serio. Pero todavía no llegamos al punto del por qué. ¿Por qué todo esto? Pero, como les decía en la película, no se puede, se genera una escena de alta tensión, se crea un arco, ¿verdad? Voltaico se dice, o algo así, de alta tensión, donde él está atrapado, y todo en su sensibilidad, en su psicología, en su sensibilidad divina también, siente el horror del pecado. Sabe lo que el pecado es, sabe lo que el pecado va a hacer y quiere aniquilarlo. De hecho, lo va a aniquilar totalmente, un día. Pero
Al pecador no, al pecador están abiertas las puertas del pecador. Ese no, mientras no caiga el telón. Entonces, eso es lo que lo tiene allí, y eso es lo que el cineasta trata de expresarnos, la lucha interna. Toda esa lucha cósmica, ese movimiento que se genera en su entorno, más la tentación explícita y puntual, precisa del demonio, son demoledoras. Por eso él dice, comenzó a sentir horror, asco, tristeza, una tristeza mortal, porque está viendo todo esto. En el Nuevo Testamento intenta describir esta verdad en sí misma, indescriptible, mediante una paradoja, ¿verdad? Que es de la 2 Corintios 5:21. Cristo no conoció pecado, y Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Nadie como Pablo entendió las palabras dichas y por decir de Jesús. Nadie como Pablo. Podemos leer, no nos cansaremos de leer a Pablo, sus cartas, ¿verdad? Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, lo trató, Jesús llevó encima la suerte reservada al pecado. Sencillamente, uno de los pasos más misteriosos del relato de la pasión es la soledad. La soledad en que Jesús se queda, abandonado por todos, y también por su Padre. Los teólogos todavía le están dando vueltas, después de 2000 años, al misterio de la soledad. ¿Cómo el Padre lo pudo abandonar? ¿Cómo es posible que lo abandone? Aparte que era su hijo por naturaleza, ¿cómo lo abandona? Por eso Jesús recita el Salmo 21, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios lo hizo pecado. Así trata Dios el pecado. Y él sale al frente como pararrayos. Por eso Pablo nos va a decir que en la cruz Jesús canceló la nota que nos acusaba. Así como si ustedes firman una nota que tienen un pagaré, bueno, Jesús en la cruz, ese pagaré, esa deuda nuestra, Jesús la borra. Ya no debe nada. Hay que meternos con él, desde luego. Más tarde San Pablo explica esta paradoja con mayor amplitud, uniendo lo que sucedió en Getsemaní con la totalidad de la pasión de Cristo. Y a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y en vuestra carne incircuncisa, esto quiere decir no judía, pagana, os vivificó juntamente con él y os perdonó y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones y las cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Gálatas. Es el perdón total. De aquí se agarró Lutero mucho para decir, bueno, ahora de aquí, dado esto, cancelamos menos el bautismo, todos los sacramentos, el sacerdocio, todo se cancela. Ya no hace falta, pero aquí está todo. Error fatal de Lutero. En su pasión, que comienza en Getsemaní, Cristo tomó sobre sí la responsabilidad y las consecuencias del pecado del género humano, diría yo. Entonces, pienso que el pecado tiene que ser algo extremadamente grave. Y el pecado, pues no es otra cosa más de que hacer lo que a Dios le desagrada, o más sencillamente, negarnos a vivir una vida de amor, ¿verdad?, que Él nos ofrece. Para nosotros, pobre raza caída, el pecado es un hecho común y un compañero familiar. Eso no cabe duda. Pero para Cristo el pecado es, como decía el cardenal Newman, es la esencia y la ponzoña de la muerte.
Pablo nos dirá que por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Ahí mismo dirá Pablo que el fruto del pecado es la muerte. La muerte no es solamente un hecho biológico, la muerte reviste otro misterio más profundo. La sola idea de pecado era absolutamente rechazada por Jesús. Pero no se trata de una simple idea. Se trata más bien de una solidaridad o de una identificación espiritual con la responsabilidad de los culpables de todos estos pecados. Consecuentemente, para Jesús, esto significó un cruel y profundo tormento. Se trata del horror al pecado del que nos hablan los santos. Eso fue lo que lo llevó ahí. Pero contra lo que ustedes pueden pensar, todavía no llegamos al punto. Todavía llegamos al punto. Porque hay un punto oscuro en todo esto. A través de los siglos, otras representaciones artísticas de esta escena bíblica han pintado el insondable peso del pecado más explícitamente. Tanto la pintura, la iconografía oriental, tanto como la pintura occidental. Y nosotros, en esta película de Gibson, hemos visto también algo artístico que está representando también, tratando de acercarse también al mismo misterio, al misterio. A ver, Julius, ¿qué traes? ¿Qué pasó? ¿Qué le pidió? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué trae Serafina? Bueno, ¿qué le estaba diciendo? A través de los siglos, estas otras representaciones artísticas de esta escena bíblica han pintado el insondable peso del pecado más explícitamente. Sí, decía, todo el arte humano, la poesía, la música, la pintura, esas tres ramas, han tratado de llegar a esa profundidad. Nosotros en la película de Gibson, siendo nosotros los homines videntes, los que dependemos de la imagen, pues hemos visto esta interpretación que hace Gibson de la oración del huerto, estupendamente bien lograda, de veras, muy bien hecha. Algunos muestran demonios y diablos burlándose de Jesús como un desfile grotesco del pecado ante sus ojos. El domingo escribía yo un artículo, no sé si lo leyeron, si no, léanlo, se llama el proyecto o un proyecto de Chaplin. Léanlo. Chaplin también, un día platicando con Stravinsky, el director de la Opera House de Nueva York, en ese entonces, músico famosísimo, un genio de la música también, Chaplin le pasa un proyecto de película, según el cual en un nightclub en la pista de baile se representa la pasión. Alrededor están las mesas con todos, etcétera, etcétera. Pueden leer el artículo. También Chaplin quería hacer eso, solamente para criticar y denunciar el cinismo de cómo los cristianos viven su cristianismo. Ahora tendríamos que ir a poner una escenificación en las playas, ¿no?, que ya están saturadas. Bueno, es la falsedad y el cinismo con que los cristianos hemos asumido nuestro cristianismo. Y lo vamos a pagar y la estamos pagando. Creemos que no porque no vaya a castigar Dios, no se va a tomar ese trabajo. Nosotros solitos, nosotros solos nos castigamos. Decían las abuelas, en el pecado lleva la penitencia. Algunos muestran demonios, sí. Algunos juntan llamativamente imágenes del significado teológico de ese momento, pero crean la aureola de un mundo irreal en torno a la batalla de Cristo. Y lo que hace Gibson en su película es poner el cosmos en movimiento, el demonio,
Y todo para reflejar la lucha interna psicológica que Jesús está manteniendo. Si ustedes se acuerdan, no la pasamos ayer, cuando Jesús se yergue y le da el pisotón a la serpiente primordial, ya no es el hombre que se está tambaleando, ya, ahora sí, listo, superada la prueba, superada la tentación, la duda, todo lo que pudo haber habido. Si es que había duda que no creo que hubiera. Se yergue, se pone y enfrenta a los que vienen a aprender. Ahora sí, ya no hay, ya lo demás, verdaderamente, en la película hay escenas valiosísimas, pero ya lo que viene, ya lo de menos. Ya está resuelto el problema en mi interior y frente a mi Padre. Lo peor son las situaciones de dudas internas que como un cuchillo se están moviendo allá adentro. Vámonos, ya listo. Ahora sí. Pedro se defiende un poco con una espada, los otros corren, se quedan lejos, se queda él solo y enfrenta la pasión. Véase, por ejemplo, la pintura clásica renacentista. Y no es que esta esté mal, claro que no, sino que Gibson ha preferido otra manera de representar esa lucha que está generando. Esto puede convertir la lucha de Jesús debido a unas imágenes irreales en un cuento. La pintura, sobre todo, mucha pintura clasicista, que hay algo a veces ahí que no cuaja. Para mantener la batalla como una visión real hasta donde es posible y tal vez más de lo posible, la película opta por acentuar los elementos cósmicos. La luna, las nubes, la luz, el viento, la oscuridad, la noche, la tierra, los árboles que se mecen con el viento, todo atrapado en una tensión sobrenatural. Es un momento terrible, terrible el que se está generando ahí. Esta elección artística nos recuerda los escritores del Nuevo Testamento. Ellos no describen los detalles del por qué Cristo sufrió así en el Monte de los Olivos, pero hacen alusión a los símbolos cósmicos. Uno de ellos, San Juan, por ejemplo, subraya la gravedad del momento al comienzo de la pasión con unas 3 simples pero densas palabras cuando Judas, después del bocado, entró el diablo en él, salió precipitadamente, punto y seguido. Era de noche. Es una pincelada así de un pintor genial y que recompone el cuadro. Entonces, hermanitos queridos, estos serían puntos. Faltaría ver ahí también un amor no correspondido, el sentirse pues en esa forma devastado y deshecho. Pero quisiera ir un poquito más allá y, como quien dice, llegar al punto. ¿Por qué todo esto? La teología moderna, los estudiosos más connotados de nuestro tiempo, toda la segunda mitad del siglo pasado, han ido reaccionando un poquito o un mucho contra la idea de que esta pasión es el resultado de un Dios que exige un sacrificio, que es un Dios vengador, cruel, que está exigiendo la sangre, que está exigiendo eso incluso de su propio Hijo para poder perdonarnos. Esa fue la teología que se manejó, menos desde que yo estaba en el catecismo, siendo niño. Esa era la teología que estaba detrás de lo que aprendíamos, ¿no? Así nos enseñaban. Así era la única forma de Dios, la única forma de poner en paz las cosas. Un Dios herido, celoso, vindicativo, que solamente así, y que fue capaz de entregar a su Hijo a eso, nomás con una intención vengativa, que exige sacrificio. Dice uno, ya la teología moderna, que está moviéndose
o se ha movido ya definitivamente en otra dirección. Uno de los grandes teólogos, Bernhard Häring, alemán, un gran biblista, en un libro que se llama precisamente La no violencia, y dice, pues ¿cómo podemos hablar de un Dios violento, vengativo, cruel? Eso, ojo, por favor, no quita nada el hecho de que Él nos haya entregado a su Hijo, para que le partiéramos la mangarina, como decía una sobrinita mía, nos lo entregó. Y dice von Balthasar, cuando decimos que Dios entregó a su Hijo, hay que tomarlo en serio, a su Hijo. ¿Para qué pasara eso? Solamente que no por venganza, no por una crueldad, no por un despotismo herido, ni nada que se le pareciera. Dice este autor, dice que el teólogo dogmático Raymond Schwager muestra paradigmáticamente lo fecundo que puede resultar el encuentro con otras disciplinas al adentrarse de lleno en las investigaciones y reflexiones de René Girard. Este hombre reflexiona mucho sobre la inocencia de las víctimas. Las víctimas son inocentes. Esta mujer centroamericana que destrozaron brutalmente unos policías mexicanos, le quebraron el cuello, una horrible, espeluznante escena. Peor que la del norteamericano de color en Estados Unidos. No, aquí no pasa nada. Unas cuantas mujeres andan protestando por ahí nomás. Así, de tamaño. Y ya escuchamos nosotros lo que ya hemos escuchado aquí miles de veces. Se abrió una carpeta de investigación, lo cual quiere decir, vamos para largo. Cuando están los videos está todo, de veras. Una sola muestrita. Así, por ejemplo, todas las teorías de sacrificio y las interpretaciones del motivo de expiación, en la medida en que proyectan sobre la imagen de Dios una violencia y una justicia vengadora, y en la medida en que oscurecen el amor generoso de Dios, hay que excluirlas como derivadas de fuentes extrañas y ajenas a la revelación. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay una palabra mucho más peligrosa y tampoco inteligible para nosotros: el amor. Por amor fue una vez al Calvario, ha cantado alguien aquí en México, con una cruz a cuestas, por amor. Y esto, ustedes y yo entendemos una acción vindicativa, un castigo, entendemos todo. El amor no lo entendemos, está peor, porque el amor no se da en nuestro jardín. Características al respecto son las siguientes afirmaciones de Schwager. Las palabras reveladas exponen ante todo la verdad sobre el mundo del pecado, la mentira, la agresión, la traición, mostrándonos después, paso a paso, nuevos caminos para una superación. El domingo, y así lo entiende la Iglesia, el domingo rezábamos en la misa de Palmas una oración, bonita oración de la misa, que decíamos: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad y paciencia y confianza, diría yo. Para eso. Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión. Eso deberíamos hacer para crear un mundo de paz, un mundo no violento. La paz es un regalo que Dios nos da. La paz no la podemos hacer nosotros nunca, ni con nosotros mismos. Yo cuando me levanto, me veo en el espejo y comienzo a pelearme con lo que está en el espejo, pues, a hacer sombra. El Dios que juzga no es el Dios que golpea. No, Dios no quiere la muerte del pecador, no, para nada, sino alguien que se deja golpear
en su propio Hijo. En su propio Hijo ha aceptado nuestra violencia. Al no violento, al hombre pacífico, al Rey de la Paz, nos lo ha dejado para que nuestra enfermedad de la violencia lo desgarre. Eso sí, nuestro egoísmo, intereses creados, el dinero, tantas cosas espantosas nuestras que le van a dar a llenar al Hijo de Dios. Bueno, vamos a asumirlo. Vamos a dejarnos golpear. Y todavía en ese paroxismo pide perdón por quienes lo están matando. Es verdad que Dios juzga a los hombres, esto es terrible, en cuanto los abandona a la lógica de su conducta. Pero es que esto dicen los salmos, que Dios, ya cuando el pecador no quiere, Dios lo abandona a los deseos de su corazón. Síguele. Al impío sus caminos acaban por perderlo. Punto. Solito se va. Se va a dar ya sabe dónde. La gloria de Dios resplandece no ya en la guerra santa ni en el castigo violento, sino en el siervo y el hijo que con la fuerza del Padre se deja afectar por el mal, sin devolverlo, ni sucumbir internamente al mismo. Desde ese nuevo signo de salvación brota la verdadera llamada a la penitencia, a la conversión del pecado, a la mentira, de la mentira y la violencia, renunciar a todo eso. Eso sería el fruto, eso sería meternos en la lógica de la pasión. Y eso es lo que Dios quiere. Que Dios quiere, no sé dónde tenía por aquí una cita, vamos viendo, porque ya Julio me hizo bolas, tengo que echar la culpa a alguien, si no, pues no trajiste, ¿verdad? Tenía yo por ahí una cita de Nietzsche, aquí la tengo. Federico Nietzsche fue quizá el ateo más tremendo de la historia del cristianismo. Quizá uno de los cerebros más privilegiados de la humanidad, pero que atacó al cristianismo, sé como nadie, en sus raíces, bueno, algo terrible, alemán, y por otra parte un profeta de nuestro tiempo, que previó todo lo que nos está pasando. A finales del siglo XIX dijo, un día nos vamos a desayunar viendo las noticias de la bolsa de valores. Bueno, yo no la veo que pues, ¿para qué? Entonces, este hombre, rebelde, un ateísmo negro, tremendo, y por otros conceptos una gran persona, escribió lo siguiente: el mensajero de la buena nueva murió como había vivido, según había enseñado, no para rescatar a los hombres, sino para mostrar cómo hay que vivir. Él es ateo, ateo de veras, no de juguete. Eso es. Lo que dice la oración, nos está enseñando cómo vivir. Es la práctica la que deja de herencia a la humanidad. ¿Qué expresión? Ningún teólogo católico tiene estas palabras. Nomás que él dice que Jesús no era ni hombre ni redentor, era una maravilla, pero nomás eso. Es increíble, estas palabras en él son increíbles. Este hombre lo que tenía es una añoranza y una sed de Dios al que hubiera querido llegar. La práctica es lo que nos deja de herencia a la humanidad. Su comportamiento ante los jueces, ante los esbirros, ante los acusadores y ante todo tipo de calumnias y escarnios, y su comportamiento en la cruz. Eso es lo que nos deja como herencia. Lo dice un ateo. Los católicos ni los cristianos en general, ni remotamente vamos a decir esto. Corremos un grave riesgo los llamados cristianos porque creemos que dominamos esto. La lectura de la pasión es meternos en esta dinámica que describe el más terrible de los ateos, el más anticristiano de los anticristianos. No se resiste, no defiende su derecho, no da paso a alguno para rechazar el mal gravísimo que lo amenaza, más aún lo provoca.
y suplica y sufre y ama por quienes le hacen mal. Las palabras al ladrón en la cruz compendian todo el Evangelio. Este ha sido realmente un hombre divino, un hijo de Dios, dice el ladrón. Y el Redentor le responde: si así lo sientes, estás ya en el paraíso. Eres tú también un hijo de Dios. No defenderse, no irritarse, no buscar responsables. Y ni siquiera resistir al malvado, sino amarle. Estas palabras de Nietzsche no surgirían jamás de nuestra mediocridad cristiana o atea. Jamás. Y las escribe en el libro, un libro terrible, que se llama El Anticristo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí, queridos hermanos? Está detrás de todo lo que hemos dicho, está un amor muy grande. Un amor muy grande. Queridos, dice San Juan en la primera carta, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Cristo está en la cruz, no es para satisfacer los deseos de venganza de alguien, de su Padre. Es para revelar el acto supremo de su amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, o por esto existe el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Eso es lo que nos queda como enseñanza. Por lo tanto, no se trata de crueldades, de venganzas, etcétera, de nada por el estilo, sino de un amor infinito que se revela. Para terminar, para despedirnos y vivir esos 3 días que siguen, mañana la institución de la Eucaristía, la oración del Santísimo, la noche es la aprehensión, precisamente en Getsemaní, el viernes, el Via Crucis, habrá una marcha del silencio de los jóvenes también, pero a las 5 será la institución de la Eucaristía. Viernes a las 5, la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Agustín en un sermón, lo leíamos el lunes, en la liturgia de las horas, unos fragmentitos de él verán cómo los santos han entendido esto, santos y genios, ¿no? Agustín. La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. De paciencia. ¿Cómo necesito yo la paciencia? ¿Ya? Nuestras impaciencias. Y en la enfermedad vamos a necesitar mucha paciencia, mucha fortaleza. Pues, ¿qué dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios, coeterno con el Padre, no se contentó con nacer como un hombre entre los hombres, sino que incluso quiso morir por mano de aquellos hombres que Él mismo había creado? Y tiene una frase aquí del tamaño del mundo. Grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero mucho mayor aún aquello que celebramos, recordando lo que ya ha hecho por nosotros. Esta frase a mí me dejó viendo visiones. Mucho lo que nos promete, pero más lo que ya ha hecho. Esto tiene un trasfondo de amor, de un amor invencible. Yo lo creo y quiero vivirlo en Él, y ojalá como los santos, pero que yo lo entienda. ¿Qué tenemos de amable nosotros? Pobres criaturas, mediocres. Sabemos cómo somos. ¿Por qué? ¿Por qué ese amor? Pues no le hallo yo por qué. Pero ahí está.
¿Dónde estaban aquí, o quiénes eran aquellos impíos por los que Cristo murió? ¿Quién dudará que a los santos pueda dejar de darle su vida si Él mismo entregó su muerte a los impíos? ¿Por qué vacila todavía la fragilidad humana en creer que un día será realidad el que los hombres vivan con Dios? Estos señores qué bonito predicaban sin tanto ruido, ¿verdad? Lo que ya se ha realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres. Ahora sí, ¿para qué? Pueden ustedes leer el final del capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Verdad? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién es el fiscal? Porque ¿quién es Cristo sino aquel de quien dice la Escritura? En el principio existía la palabra, etc. Esta palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Él no poseería lo que era necesario para morir por nosotros si no hubiera tomado una carne como la nuestra. Estos predicadores nunca olvidan el dogma, la encarnación. Cristo es verdadero hombre. Como hombre, tomó lo que no nuestra naturaleza para poder morir. Así el inmortal pudo morir. Así pudo dar su vida por los mortales. Invierte la frase. Es un genio de la retórica. Le da vuelta a la frase nomás y la pone de otra forma y es preciosa. Así pudo dar su vida por los mortales. Y hará que más tarde tengan parte en su vida aquellos de cuya condición él primero se había hecho partícipe. Porque él se hizo hombre, ¿verdad?, para morir, etcétera. Pues nosotros por nuestra naturaleza no teníamos posibilidad de vivir, ni él por la suya posibilidad de morir. Él hizo pues con nosotros este admirable comercio, es decir, intercambio. Tomó de nuestra naturaleza la condición mortal y nos dio de la suya la posibilidad de vivir. Por tanto, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo. San Agustín todavía está en una época en que la gente, los paganos, los no todavía conversos, no cristianos, se reían de la cruz. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, la estupidez de la cruz, dice Pablo. Nosotros predicamos la estupidez de la cruz que es una estupidez para los griegos y un escándalo para los judíos, pero causa de salvación para los que creen en él. Nosotros ya tenemos dominada la imagen de la cruz, ya no nos dice nada. Algún narcotraficante famosísimo puede tener una cruz de diamantes preciosa, de oro y incrustada de diamantes y piedras preciosas. Nosotros tenemos una crucecita, ya no nos dice nada. Ese filósofo que citaba hace un momento, Nietzsche, tiene una frase que dijo: la cruz es la inversión de todos los valores. Él lo dijo en forma negativa, pero dijo una gran verdad. Todos nuestros valores se invierten. Nuestro egoísmo, nuestra avaricia, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia, todo. Todas nuestras ansias de autorrealización. Nosotros, si queremos vernos y realizarnos, el modelo es Cristo, ¿verdad? Pues el tomar a nosotros la muerte prometió, etcétera, hasta tal punto que nosotros pecadores sufrió lo que había merecido nuestros pecados. ¿Cómo después de habernos justificado dejará de darnos lo que es justo? El que promete con verdad, ¿cómo no va a darnos los premios de los santos y soportó sin cometer iniquidad el castigo de los inicuos? Confesemos por tanto intrépidamente, hermanos, y declaremos bien a las claras que Cristo fue crucificado por nosotros. Y hagámoslo sin miedo, con un júbilo, no con vergüenza, sino con orgullo. Como dice Pablo, yo me glorío en la cruz, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta homilía la pueden leer completa
estará ya en el sitio web esta homilía de San Agustín sobre la cruz. Entonces, ese es precisamente, pues, lo que vamos a celebrar. La revelación suprema del amor. Y del amor que busca nuestro amor. Esa frase no me consta de Papa Benedicto, pero dice que Jesús en la cruz está mendigando nuestro amor. Nada más. Por demás, ahí se lo dejamos a Él. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que nos aprestamos a celebrar estos días, esta revelación suprema de un amor muy grande, mucho, muy grande. De ese amor que nos busca, no solamente quiso nacer, sino lo más inefable, morir también por nosotros. Eso nos aprestamos a celebrar en nuestra liturgia de estos santos días. Bueno, pues esto es todo. Ojalá que hayamos dicho algo, alguna ideita que se quede por ahí, pero pues lo interesante es que a través de esto y la participación para apropiarnos de todo esto, va a ser siempre la liturgia. No va a ser allá una idea allá que solito por allá, no, es aquí. Es en la sacramentalidad de la Iglesia y es en los sacramentos de la fe, en donde Él está con nosotros. Nuestra misa dominical con la que no podemos negociar. Esa palabra de Dios que nos ilumina, el pan del cielo que nos alimenta y en ese vivir nuestra vida en la fe, dice Pablo, del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Punto. Esto es lo que hay que hacer. Eso es ser cristianos. Entonces, vivirlo y deponer todos los sentimientos negativos y tener la humildad y la valentía para creer. Pues muchas gracias por su presencia, a los que nos ven a través del Face, gracias a todos ustedes, a los presentes y a nuestros técnicos, a Felipín, que está frente de la proyección, Julius Maximus Flaccus, incluyendo a Serafina, que vino a corregir aquí una no sé qué. A mi equipo de liturgia, a cada uno de ustedes, todos, gracias, muchas gracias. Como decía alguien por allá, muchas noches y buenas gracias. Muchas gracias.